La cumbre del G20 sesionó en la India con notables ausencias físicas, como el presidente chino, pero el presidente ruso ha intervenido vía internet en el mismo, relanzando su figura y haciendo nuevamente una oferta de paz a Ucrania. Momento propicio también para denunciar el doble rasero por el cual Occidente mide los conflictos. El momento también fue escogido por el presidente ruso para criticar a Occidente en su actuación en el conflicto en Gaza. Además, disertó sobre el futuro de la economía mundial. Plantear además la necesidad de cambios en la arquitectura económica mundial. Los detalles a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. El presidente ruso Vladimir Putin, en una intervención en la cumbre en línea del Grupo de los 20, dijo lo siguiente: los intentos de crear situaciones de confrontación de diversa índole en el mundo continúan. Advertencia a los líderes occidentales, que también asisten a dicha cumbre virtual, de que se mantiene la misma situación que ha dado origen a los conflictos. En una comunicación desde la oficina de prensa del Kremlin, Putin señaló también lo siguiente: el G20 se creó para encontrar soluciones a los problemas acuciantes de la agenda socioeconómica internacional y llamó la atención sobre el hecho de que este enfoque de consolidación es muy necesario, dada la grave crisis económica por la que atraviesa el mundo hoy. Más adelante el presidente ruso añadió lo siguiente: lo que ahora ocurre en Ucrania es sin dudas una tragedia y es necesario buscar la manera de ponerle fin lo antes posible. Oferta que hace Putin a las potencias occidentales máximas culpables del conflicto en Ucrania, que también integran el G20, para que entren en razón y dejen de apoyar el conflicto como solución. El líder ruso expresó lo siguiente: algunos colegas ya han dicho en sus discursos que están horrorizados por la continua agresión de Rusia a Ucrania. Sí, por supuesto, una acción militar siempre es una tragedia para personas concretas, familias concretas y para el país en su conjunto, llamando la atención de que Rusia es consciente de la tragedia que significa el conflicto bélico. Agregó además en un comunicado lo siguiente: fue Ucrania y no Rusia quien se negó a negociar y cerró el camino a dicho diálogo, mientras Moscú siempre ha estado dispuesta a ello, dejando claro que las puertas de la negociación de la paz siempre han estado abiertas. Pero el régimen de Kiev, presionado por Occidente y apoyado con armas y recursos, es el que no quiere negociar. A seguidas planteó que entiende que la conflagración bélica no puede dejar de conmocionar y el golpe en Ucrania en 2014, seguido del conflicto bélico del régimen de Kiev contra el propio pueblo en Donbass, pero ya llamó la atención sobre lo que sucede en Palestina, preguntándose si no es esto estremecedor, interrogantes que ha dejado para el auditorio de la cumbre. Putin recordó que fue el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quien prohibió por decreto dialogar con Rusia para poner fin a la contienda que ha cobrado ya la vida de decenas de miles de combatientes por ambos bandos, ya que Kiev ha convertido este conflicto en un negocio muy lucrativo para la cúpula gobernante. El presidente ruso muestra nuevamente su disposición a negociar con Zelensky siempre que acepte la realidad del conflicto, el cual está en un punto en el que Kiev no cuenta ya con la necesaria fuerza para seguir y Occidente trata de desentenderse de él, ya que en estos momentos han surgido otras prioridades que atender y los recursos no alcanzan. Con su alusión a la necesidad de frenar el conflicto en Ucrania, el presidente ruso sencillamente quería poner de manifiesto el doble rasero de Estados Unidos y sus aliados, los cuales estiman que la operación especial rusa en Ucrania es una agresión. Sin embargo, el accionar en Gaza es una operación legítima. Por lo que se preguntó cómo no se mira de la misma manera lo que sucede en Gaza, cuya magnitud ha hecho que el propio secretario general de la ONU alce la voz. Se trata de señalamientos que van dirigidos directamente a criticar la hipocresía de Occidente. El gobierno ruso se ha mostrado muy activo desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente con la búsqueda de soluciones al mismo, como parte de la política exterior rusa, por lo que el presidente ruso hace este llamado dentro de su alocución en la cumbre del G20, como parte de este mismo esfuerzo de la diplomacia rusa.
Como parte del esfuerzo mediador ruso, aunque no se ha reunido con sus miembros, Putin aprobó la visita a Moscú de una delegación de Hamás y está a la espera de la llegada del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mohammad Abbas, todo como parte de un esfuerzo negociador ruso en el conflicto del Medio Oriente. El conflicto surgido en el Medio Oriente se ha convertido en otra oportunidad para Rusia de jugar un papel más activo en la geopolítica de esta área del mundo, la cual es cercana a su frontera sur, y una escalada en el conflicto pondría en peligro un grupo de proyectos que desarrolla con Irán y otros países de la zona. Lograr pasos que puedan llevar al fin del conflicto forma parte de la política rusa en la zona. Esta intervención del presidente ruso en la cumbre del G20 hace presagiar que el gigante eslavo se encamina a tener un papel más activo en esta zona del mundo, la cual está muy estrechamente ligada al comercio mundial de hidrocarburos, principal rubro económico ruso. En este ámbito, el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, ha dicho lo siguiente: Rusia puede desempeñar y desempeñará un papel en la resolución del conflicto. Mantenemos contactos con las partes en conflicto. El prestigio de la diplomacia rusa en esta región del mundo es alto, por lo que se convierte en un mediador al no intervenir directamente en el conflicto. Los Estados Unidos han perdido toda credibilidad de mediador al alinearse con Israel desde un primer momento, situación que será aprovechada por Rusia para erigirse como mediador válido en este conflicto. De aquí que en una visita a Moscú reciente, el primer ministro iraquí pidió al presidente Putin lo siguiente: anuncia una iniciativa para un verdadero alto al fuego en la región. En su reaparición, Putin volvió a recordar a Occidente lo siguiente: el mundo vive transformaciones radicales y que gran parte de las inversiones van a parar a África, Asia y América Latina, regiones que acogen la mayor parte de la población del mundo, por lo que demandó decisiones colectivas y de consenso que permitan a la economía mundial salir de la crisis. De igual modo, en la alocución sentenció lo siguiente: algunos países tratan de desestabilizar la economía mundial y provocar una explosión inflacionaria y un dramático incremento en los precios de los alimentos y la energía con políticas económicas irresponsables y una competencia desleal, haciendo alusión a los Estados Unidos como máximo responsable de estas políticas. Putin volvió a compartir escenario con otros líderes occidentales, justo cuando es un secreto a voces que en diciembre anunciará su decisión de presentarse a la reelección en las presidenciales de marzo de 2024, en las cuales seguramente volverá a ser reelecto, ya que su popularidad no disminuye dentro de la población del gigante eslavo. Debido a la pandemia y el conflicto, Putin no acudió a las últimas 3 cumbres del G20 en Italia, Indonesia y en septiembre pasado en la India. En la última fue representado por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, pero en esta cumbre ha relanzado su imagen política hacia el mundo con nuevas ideas para este mundo necesario de cambios. Este año, en gran medida, debido a la orden de arresto emitida en marzo contra él por parte de la Corte Penal Internacional, debido a supuestos crímenes de guerra en Ucrania, el líder ruso se ha visto impedido de viajar al extranjero, hasta que visitó el pasado mes Kirguistán y China, por lo que esta intervención en la cumbre del G20 es el retorno al ámbito político internacional. El G20 se ve presionado por la existencia de otros bloques económicos como los BRICS que podrían contribuir a desplazar a Occidente de la esfera de influencia dominante. Este grupo se formó para amplificar la voz de las economías emergentes en la escena mundial y promover el comercio y el desarrollo entre ellas. En este sentido, el economista Dennis Snowden, que preside la organización global Solution Initiative, sugiere lo siguiente: es posible que el mundo esté derivando de una posición de colaboración global como se preveía inicialmente en el G20 y otra en la que los países de bloques separados cooperen entre sí y compitan o incluso entren en conflicto entre ellos. Según las declaraciones del presidente ruso, el mundo parece estar llegando a ese momento, donde los dos bloques económicos se enfrentarían entre sí por el dominio de la economía mundial, e insiste que el conflicto en Ucrania no es la base de la crisis mundial, sino la negativa de las potencias mundiales a dar participación a las potencias emergentes. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.